Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a continuar. Técnicamente yo les había dicho que a nosotros nos quedaban tres temas. Nos quedaba la parte de métodos de identificación junto con obviamente todos en conjunto, y nos quedaba también la parte de reactivos, que era otro de nuestros temas, de toxicología, que son relativos a la química, y dictámenes. Entonces vamos a iniciar con nuestra parte de los medios de identificación. Ahí nos vamos a ir porque son de los temas más largos, ya los otros dos son, digamos, que temas un poquito más cortos. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a visualizar. Denme un segundo, les voy a buscar el material, bueno, para que tengan ahí, digamos que el material, vamos a hacer. Bueno, yo les decía que en identificación vamos a ver todo. Técnicamente el tema es identificación de víctimas o identificación conjunta de personas. ¿Por qué les digo de víctimas? Porque recuerden que cuando hablamos de identificación de víctimas no forzosamente quiere decir que tenemos a víctimas muertas, ¿me explico? O sea, que tenemos solamente el punto de identificar cadáveres. No, la realidad es que también tenemos la facilidad de poder identificar víctimas vivas. Ejemplo, en la parte de desaparición de personas, en el caso de trata de personas, en el caso de lesiones, ¿no? Hay muchas personas que no pueden por diferentes razones decir quiénes son y que no portan absolutamente ninguna identificación oficial. Por ende, pues bueno, se tienen que proceder a diferentes mecanismos de identificación para poderlo visualizar. Vamos a ver todo tipo de identificaciones. Vamos a ver identificaciones, desde identificaciones en personas generales, como identificaciones a través de la dactiloscopía, la estomatología forense, la rehidratación cadavérica y algunos otros mecanismos que tenemos de identificación. Entonces vamos a checarlo de esta parte. Ahí creo que ya les aparece. Hola Jessy, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Bueno, espero que sí. Si no me escuchan bien o cualquier cosa, avísenme para que pueda revisar. Sí, pero creo que no hay ningún problema. Estaba notando esta ahora. Bueno, ahora avanza y avanza. Miren, aquí tenemos para empezar. Para empezar, nosotros tendríamos que describir y tendríamos que definir a qué nos referimos con identificación de todas las que acabamos de mencionar, de todos los tipos y para todas las personas. Bueno, ¿qué es identificación en general? La identificación consiste pues, en muchos o en emplear diferentes conocimientos científicos, diferentes procedimientos técnicos u operaciones para verdaderamente constatar que existe una persona, para conocerla, reconocerla con seguridad y que de alguna manera se vincule sin ninguna duda a los actos, a la conducta o al comportamiento. Esa es la identificación y se queda para nosotros como, digamos, una definición válida o una definición declarada. ¿Por qué se comenta de esta manera o por qué se hace de esta manera? Porque no todos los conocimientos son ciencia, muchos también son empleados a las cuestiones prácticas o a las cuestiones técnicas. Al final lo que se busca pues es que realmente haya esta coincidencia y que realmente este reconocimiento y este conocimiento que se da sea 100% sin duda y que con ello se le pueda vincular. ¿Por qué decimos que a la conducta, a los actos o al comportamiento? Porque recordemos que no siempre vamos a estar ante una situación inclusive de víctimas. También en muchos casos los métodos o los mecanismos de identificación nos sirven para poder identificar victimarios, posibles delincuentes, ¿no? Y que con esta identificación clara y al 100% se pueda vincular a la conducta que el hecho, que generalmente esta conducta, este hecho o este comportamiento, estos actos son meramente delictivos, por lo menos en la mayoría de casos, puesto que nos deja a una o a varias víctimas.
Los métodos, miren, acá tenemos diferentes métodos a identificar y vamos a ir platicando de cada uno de ellos, no solamente no qué son, sino qué hacen y sobre todo lo más importante, para qué nos sirven. El primero de ellos es la parte de la afiliación. La afiliación tiene que ver con el de dónde venimos, ¿no? Este de dónde venimos no solamente se refiere a una cuestión biológica, sino también a una cuestión jurídica, ¿no? Nosotros sabemos que nos vincula biológicamente y jurídicamente a nuestros padres, ¿sí? Y por ende, pues esto genera una serie de derechos y obligaciones. ¿Cómo se hace? Pues es a través de una identificación, a través de un acta de nacimiento, pues etcétera. Posteriormente tenemos la verificación de documentación legal, que es una de las más lógicas, de las más normales y por supuesto que de las más sencillas en cuanto a practicidad. La verificación de documentación legal tiene que ver con la forma de cómo son auténticas cédulas, credenciales o cualquier otro documento que nos sirva. Y tenemos el ejemplo de un pasaporte, pero bueno, en el caso de México sabemos que la identificación personal por excelencia, pues bueno, claramente tenemos la credencial de elector o la credencial para votar que nos da el Instituto Nacional Electoral. Sin en cambio, tenemos otros muchos, el caso del pasaporte, el caso de nuestra licencia, las cédulas profesionales, entre algunas otras. Aquí digo varía porque no en todos los trámites nos aceptan exactamente los mismos documentos. Bueno, pero al final de cuentas son los que más se utilizan para verificar esta documentación legal. Esta se tiene que verificar en cuanto a la autenticidad que tienen, porque podemos ver identificaciones que aparentemente son reales, pero que bueno, no porta algún holograma o alguna certificación auténtica que nos haga declarar que estamos ante un documento verdadero. Yo les comenté en algún momento, eso yo lo llegué a visualizar, credenciales, que aquí tenemos que son credenciales expedidas por el Instituto Nacional Electoral, o sea, que verdaderamente son reales, pero aquí el problema no era la autenticidad del documento, sino la autenticidad de la información, porque la información estaba mal, y no porque hubiese sido una negligencia o un error, sino porque se habían presentado documentaciones falsas, acta de nacimiento, comprobantes y demás falsos, y por ende la información que estaba en ese documento o en esa credencial de elector pues era falsa. Esto lo hacían con la finalidad de que las personas se pudieran dedicar al proxenetismo. Y bueno, pues esto nos habla no solamente de una certificación de información correcta, sino pues también de todo el mundo de corrupción que bueno, pues muchas de las ocasiones llega a estas instituciones que se encargan de recopilar la información. Entonces, este método es complicado por muchísimas razones. De ahí tenemos la parte de la dactiloscopía. La dactiloscopía la vamos a dejar un poquito porque la dactiloscopía la vamos a ver más adelante. La dactiloscopía vamos a ver los tipos de huellas, vamos a ver cómo podemos hacer. Hasta donde yo sé que ustedes ya habían hecho una prueba de dáctilo, no sé bien, Jessie. Creo que ya habían hecho una prueba de levantamiento de huellas, ¿sí estoy en lo correcto? No, profesora, nosotros no lo hemos hecho. No, ay, no sé por qué me quedé, que creo que la habían hecho ustedes en alguna otra materia, pero entonces no, me equivoqué. Bueno, vamos a ver si el tiempo nos da, porque la realidad es que ya tenemos el tiempo encima, pero si nos llega a dar tiempo, bueno, vamos a hacer una práctica de dáctil para levantamiento de huellas, porque vamos a ver, bueno, para qué sirve, cómo se hace, qué tipo de reactivos utilizamos, etcétera. Pero a grandes rasgos, la dactiloscopía, bueno, se encarga de estudiar nuestros relieves papilares. Todas nuestras yemas de los dedos, bueno, tienen nuestras relieves, ¿no? Que son como estos montecitos papilares. Y estos, si nosotros los colocamos sobre una superficie, pues nos va a producir dibujos. Estos dibujos pues no son idénticos en ninguna de las personas. Ninguna tiene nuestras mismas huellas dactilares. Es más, está comprobado que ni siquiera en gemelos idénticos llega a existir esa coincidencia. Esto, bueno, pues es uno de los métodos más efectivos que tenemos para poder identificar a las personas.
que no generan dudas. Se hace a través de la comparación de diferentes características que tienen nuestras huellas dactilares, que hasta un cierto número de características, bueno, pues ya prácticamente se vuelve completamente coincidente. Pero ese lo vamos a platicar con más calma y lo vamos a ilustrar con algunas imágenes. Lo que sí es importante también es recordar que la dactiloscopía, por lo menos en nuestro país, nos ayuda cuando tenemos una, digamos que una forma de cómo comparar una huella. Una indubitable con una dubitable. ¿Qué quiere decir? En la que genera una duda y en la que ya sabemos de quién es. Desafortunadamente, nuestra base de datos en el país dactiloscópica solamente es para personas que ya han cometido algún delito y que por ende tienen su ficha de dactilar registrada, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera. De otra forma, la realidad es que sí se vuelve un procedimiento bastante complicado, inclusive bastante ineficaz, porque si yo encuentro ahorita una persona, tomo sus huellas dactilares, pero ¿con qué la comparo? Si está dentro de la base de datos, si está dentro del sistema, porque probablemente cometió un delito, bueno, se puede hacer la coincidencia. Pero si la persona no tiene esta característica, pues bueno, no hay forma de poderlo comparar. La dactiloscopía, digo, ya se ocupa cuando muchas otras características físicas no se prestan para poder hacer la identificación, ¿no? Que generalmente pues es la parte de filiación, documentos, tatuajes y demás. Este nivel dactiloscópico, pues bueno, se puede ver cuando resulta ineficaz. Ejemplo, pues en las personas que están fallecidas y que no hay un reconocimiento, porque bueno, pues verdaderamente no hay, aunque se guardan las fichas con huellas dactilares, pero no hay con qué poder hacer la comparativa. Pero bueno, eso lo vamos a ver con mayor detenimiento más adelante. Posteriormente tenemos los odontogramas. En el caso de los odontogramas, bueno, aquí tenemos un odontograma post-mortem. ¿Qué es lo que sucede aquí? Odontograma post-mortem, como su nombre lo dice, pues es obviamente después de que la persona fallece. Se cotejan los datos tanto en el cadáver, si es que lo hay, y obviamente las muestras que se hayan extraído antes. ¿Cuáles son este tipo de documentos o este tipo de bases que nos arrojan esta información? Ejemplo, las fichas dentales. Si ustedes han ido o van al odontólogo, ellos van en algunos de los casos sacan fichas dentales para poder hacer diferentes trabajos, ¿no? En eso nos vamos a meter mucho. Pero puede haber una comparativa entre esa ficha dental y las marcas o en su defecto los datos que se extraigan después. Si el cadáver tiene alguna prótesis, también se puede generar. Si hay alguna radiografía, porque a partir de ahí se puede ver alguna fotografía, algo que de alguna manera podamos apreciar el sistema de clasificación dental. Claramente los odontogramas que son sacados por especialistas en odontología o en estomatología. Esa especialidad algunos la jalan para la parte forense y ayuda para diferentes tipos de usos identificativos. ¿Cómo puede ser? Pues ver y comparar si hay alguna coincidencia entre alguna huella dental. Ejemplo, mordeduras. Podemos determinar qué tipo de agresiones. Y a través de esa muestra o a través de esa prueba, podemos llegar a decir qué es lo que sucedió, ¿no? Y obviamente a través de esa agresión poder estudiar y poder determinar si hay alguna coincidencia. No solamente son mordeduras, esto también es muy importante, pueden ser también, se pueden estudiar las arrugas palatinas y también se pueden estudiar las marcas labiales. Las arrugas palatinas son crestas, no sé cómo decírselas, bueno, son crestas que están en la mucosa del paladar, arriba, en el paladar superior, no sé, se los muestro en imagen si gustan para que podamos tener una, digamos que una imagen más clara de lo que son las arrugas. Ahí está, estos son las arrugas palatinas. Esto, si se dan cuenta, aquí tenemos el paladar superior, aquí tenemos el paladar superior, estas marcas irregulares o estas crestas irregulares
que ustedes se pueden, si ustedes se tocan con la lengua, se ven en un espejo, se ven esos montecitos de forma irregular que están atravesados y que están en esta fibromucosa del paladar duro, porque no ven que tenemos una parte blandita, pues no, son las localizadas en la parte dura. Estas pueden llegar a dejar inclusive marcas. Entonces aquí debemos de analizar. Los odontogramas nos pueden inclusive ayudar a la localización de este tipo de marcas. Si hay una marca de arruga o si hay una marca de mordedura, ¿no? En este caso de los dientes, o en su defecto si hay alguna marcas, digamos que marcas labiales, ¿sí? ¿Se puede hacer? Claro que sí se puede. Inclusive, hay especialidades, porque digo, todos sí se pueden visualizar. Hay diferentes, digamos que formas o ciencias o disciplinas que nos pueden ir estudiando distintos tipos de huellas. Ejemplo, en el caso de la dactiloscopía, hay una disciplina que es la palmatoscopía, que esa se encarga de estudiar única y exclusivamente las palmas, no los dedos, no como la dactiloscopía que estudia las yemas de los dedos, no. Palmatoscopía estudia las huellas que dejan tanto palmas de pies como palmas de manos, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo. Con el caso de las muestras o las pruebas que se hacen en mordeduras, en arrugas palatinas o en marcas labiales, también hay una disciplina científica que se encarga del estudio del estudio, digamos que de marcas de labios, ¿no? Las marcas de labios se hace exactamente igual, así como se toma una, digamos que una huella de dedos, también se puede llegar a tomar una muestra de labios, una impresión de labios. La disciplina es la queiloscopía, si mal no recuerdo. La queiloscopía nos ayuda a analizar huellas labiales. Y bueno, es tal cual como nosotros lo visualizamos. Se levanta inclusive también a partir de reactivos. Ahorita se los voy a mostrar. Yo tenía imágenes, pero no las encuentro. Bien, solamente me importa como que la imagen. Miren, así lo tenemos. Miren, aquí si se dan cuenta tenemos la parte de la queiloscopía. Hay una clasificación en especial, no de la forma propia de los labios, sino de estas, digamos que líneas que tenemos de este lado. Hay diferentes tipos. En el caso de esta, que es el tipo A, aquí si se dan cuenta tenemos unas líneas verticales, o sea, todas se ven paraditas y están completas, o sea, las podemos apreciar inclusive a simple vista cuando se deja la calca. Hay otras que no, por ejemplo, en el caso del B, acá si se dan cuenta no, hay un pedacito y todo lo demás no está. Hay algunas que son bifurcadas, ramificadas, reticuladas, algunas tienen forma de aspa, algunas tienen líneas horizontales, en el caso de esta, si se dan cuenta las líneas son horizontales. Y todo eso se va estudiando. Miren, aquí si se dan cuenta se estudia todo. La distancia a la comisura, el grosor de los labios, cuáles son los surcos, que son los espacios que se ven en blanco entre todos los pliegues, esos son los surcos. Y así se toma una muestra queiloscópica. Les decía, ¿se hace igual con reactivo? Sí, sí se hace igual con reactivo. Se genera la calca exactamente de la misma manera. Esa nosotros no la vamos a ver, digo, porque no somos como especialistas en esa rama. Pero bueno, para que veamos que tenemos diferentes mecanismos de identificación también odontográfica. Acá si ustedes se pueden dar cuenta, tanto arriba como abajo tenemos mordeduras. En el caso de arriba tenemos una mordedura en el glúteo y en el caso de abajo tenemos una mordedura en cara, o sea, una mordedura en rostro. Inclusive por el tamaño se puede apreciar que en el segundo pues es un pequeño, es un niño. En el primero, que es mordedura de glúteo, yo les comentaba en algún momento, estos se ven mucho en agresiones sexuales, específicamente en violaciones. En violaciones se pueden apreciar muchas mordeduras. Entonces, cuando se genera el estudio
ginecológico, pélvico y demás que ya hemos platicado en algunas otras ocasiones. Si llegan a encontrar mordeduras, se genera la prueba de los odontogramas. ¿Qué quiere decir? Que llega el estomatólogo, el odontólogo forense de servicios periciales, y él es el que se encarga de tomar estas muestras, así como lo pueden ver ustedes. Lo primero que se hace es limpiar, es como una especie de hisopo con el que se limpia. ¿Por qué creen que se limpia con hisopo a la víctima? ¿Por qué será? Podría ser una forma más apta para recolectar. Ok, puede ser. ¿Qué es lo que se buscaría ahí? ¿Por qué será? ¿Qué es lo que se buscará recoger? ¿Podría ser algún tipo de líquido del victimario? Claro, efectivamente, pues acuérdense que como son mordeduras, pues obviamente en las mordeduras, ¿qué es lo que se va a dejar? Pues se va a dejar saliva, y obviamente esa saliva pues también es un método de reconocimiento genético. Por eso lo primero que hacen, antes de sacar moldes y todo lo demás, se limpia la parte de la lesión. ¿Por qué? Pues para ver si se puede recoger algún fluido que efectivamente se pueda comparar con otro. Que después lo que se hace es que con hagan de cuenta que con una placa, pues sí, eso es digamos con una placa plástica, lo que se hace son las calcas. De hecho, lo que deberían de hacer son vaciados especiales con alginato, como las guardas y todo este material estomatológico, lo deberían de hacer así. Pero muchas de las ocasiones, como no tienen recursos, terminan haciéndolo de una manera medio rudimentaria. Entonces agarran estas placas de plástico y ya lo que hacen es como hacer las marquitas con plumón. Esto no tendría por qué ser. Sin en cambio, sí lo pueden realizar, sobre todo gente que ya tiene mucha experiencia. Yo les comenté en algún momento, el estomatólogo forense que se encuentra ahorita ahí en CEMEFO, fue uno de mis docentes en maestría, y él decía, no debe, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo con lo que desafortunadamente tenemos, y tenemos que buscar la manera de que esto se pueda realizar y se le puedan hacer todas las digamos que las pruebas necesarias a la víctima para poderlo identificar, o más aún, para poder identificar a su víctima. Entonces ahí lo podemos ver. Ahora, tenemos una segunda mordedura de rostro. En algún momento yo les comenté en un asunto, sí, yo sí lo vi, y precisamente el maltrato de menor. Yo les decía en aquel momento, hay muchos menores que por su propia edad, generalmente cuando no hablan, son pequeñitos, menos de 3 años, y el único nexo que tienen, digamos, de contacto directo son los padres, o gente muy cercana, ¿no? La familia. ¿Por qué? Pues porque no van al preescolar, no tienen contacto con niños, no tienen contacto con maestras, no tienen contacto con nadie, básicamente es la pura familia. Ese menor obviamente no se puede expresar. El menor constantemente, pues no hay quien detecte el maltrato. Sin embargo, en algún momento el niño sufre una aparente caída y a lo relatado por los padres corren, llegan a Cruz Roja, bueno, de hecho sí lo llevaron, creo que ellos lo llevaron. Llegan corriendo y dicen, es que mi hijo estaba jugando y se cayó, ¿no? Cuando lo empiezan a revisar, el niño fallece, o sea, el niño ya fallece verdaderamente por un problema de cabeza, ¿no? O sea, tenía un problema de cabeza por el golpe. Cuando empiezan en la obligación, cuando se trata de menores de edad o cuando se ve una aparente violencia, en el caso de niños es, digamos que no hay otro método, sí o sí, sea o no sea, se tiene que mandar a traer forzosamente al Ministerio Público.
Cuando empiezan, bueno, obviamente mandan a traerlo, empieza el protocolo normal, porque obviamente los doctores empiezan a hacer la inspección y se dan cuenta que no solamente era el golpe en la cabeza que tenía, que aparentemente había sido la causa de su muerte, sino que empiezan a ver que el niño tenía diferentes lesiones en el cuerpo con diferentes momentos de antigüedad, algunos recientes, algunos no. Entre esas marcas, precisamente, pues ven hematomas, ven equimosis, ven rasguños, ven cosas de esa naturaleza, pero entre esos llegan a darse cuenta que el niño presentaba eso que ustedes ven acá, aquí en el rostro, que eran mordeduras, solamente que él las tenía en la parte torácica. Obviamente eso levanta todavía más las alarmas y pues bueno, con muchísimo más urgencia se manda a traer al Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público llega, empieza a hacer la investigación de rutina, la investigación normal. Los padres obviamente y por evidente razón niegan ser ellos quien maltratan, sin embargo, pues el menor no tenía contacto con nadie más. No hay una prueba, porque obviamente no hay pruebas de fluidos, no hay pruebas de saliva, no hay pruebas inclusive de abuso sexual, porque como ya era una muerte violenta, por ende tiene que haber una necropsia, porque sí se presume que la muerte era producto de un delito, no de una caída o de un accidente. Cuando se empiezan a generar las investigaciones, pues efectivamente, lo primero que se les ocurre pues es mandar a traer al odontólogo forense, porque decían, bueno, ok, entonces dáctilo no nos sirve, método no nos sirve, documento no nos sirve, a ver qué nos sirve. Ah, pues el niño tiene mordeduras. El odontólogo lo llevan para que él genere la calca. Como ya tenían dos posibles sospechosos, ¿no? Porque esa es la realidad. A los dos padres les hacen exactamente la misma prueba. Los ponen, les ponen una placa con alginato para que obviamente salga la calca de la dentadura. ¿Y qué creen? Pues verdaderamente había coincidencias. ¿Cuál era la que coincidía? La de la madre. La misma arcada que tenía la madre era la misma arcada y las mismas marcas que tenía el niño en su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Pues que ella era la que producía la parte de las lesiones. Digo, con consecuencia y con ayuda y con soporte y todo demás del padre, pero bueno, pues esta comprobación sí llegó a dar eso. Entonces, ahí vemos un poquito de la especialidad odontológica. Más adelante también, al igual que dactiloscopía, odontología forense también lo vamos a ver, en donde les voy a explicar un poquito para que entendamos un poco más, pues bueno, cuál es la parte de la composición del diente, ¿no? Cuántos son, cómo se encuentran localizados, porque precisamente a raíz de ahí es donde podemos ver las coincidencias dentro de la parte de nuestros odontogramas. Igual sí puedo traerles las fichas dentales para que las puedan llenar, se las traigo, nada más déjenme revisar si las tengo todavía guardadas. Entonces, esos dos digamos que los dejamos pendientes. Posteriormente vamos a otra, digamos que otra rama, que también otro método que nos sirve para identificar. Ese método es la parte de nuestra genética forense. En el caso de la genética forense, bueno, pues va a ser una rama que pertenece específicamente a la ciencia biológica y que se encarga de estudiar toda nuestra o todo nuestro perfil genético. ¿Cómo lo hace? Lo hace comparando. Exactamente lo mismo que hace DACTI, lo hace genética forense, compara. Y por ende estas comparaciones nos pueden ayudar a identificar a la persona. Por excelencia, pues claramente tenemos la cuestión de, vamos a decirlo, ¿no? De genética forense, el primer método o el más importante, pues es la identificación a través de nuestra prueba de ADN. Esta se ha convertido desde que surgió, o sea, ha sido como la prueba reina o como la rama estrella de la criminalística en lo que se refiere a la parte de identificación. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas es irrefutable, es como la prueba con más certeza que se puede tener dentro de toda esta gama identificativa. En el caso tenemos desde una prueba o un análisis desde Mendel hasta el momento del siglo XXI, en donde hay una comparativa de puntos muy importantes que busca el genetista para poder identificar. La genética forense participa en muchísimas ramas. No solamente participa para identificar criminales, ¿no? Que es el típico, digamos que la típica parte para identificar víctimas. Sirve para diferentes motivos o para diferentes cuestiones de la genética forense.
¿En cuáles podemos encontrarlo? Ahí tenemos varios casos forenses. El primero, pues ya saben, ¿no? Por excelencia se utiliza mucho en materia familiar, cuando hay una duda con respecto a la paternidad. Bueno, pues ahí participa como una investigación de carácter biológico de parentesco. Posteriormente tenemos nuestras investigaciones históricas. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente comprobar, ¿no? Si hay alguna historia clínica. Investigación de personas desconocidas también nos puede ayudar. Desafortunadamente, muchas de las ocasiones cuando ya encuentran a las personas, pues las encuentran sin vida y peor aún, pues las encuentran ya con fenómenos cadavéricos muy avanzados, que ya es imposible identificarlos con otros métodos. Entonces, se puede hacer la comparativa de su material genético con el material genético de algún familiar o con el material genético propio y bueno, pues comparar si se trata del mismo sujeto, de la misma persona, ¿no? Otro muy importante nos habla de identificación en desastres de masas. ¿Qué quiere decir? Desafortunadamente hay muchos incidentes o muchos accidentes que dejan muchas víctimas, ¿no? Y por ende no se logra identificar quién es quién. Y no tanto por el número, sino también en muchos casos por la forma, ¿no? Por el estado de descomposición o por el estado del incidente. Pues esta identificación nos puede ayudar muchísimo. Lo platicamos en algún momento, inclusive cuando acabamos de ver incendios, ¿no? Sí terminé de ver con ustedes incendios y explosivos. Muchachos. Según yo sí, pero no me acuerdo. A ver. No, con ustedes no he visto incendios y explosivos, ¿o sí? Que yo recuerde, no, profesora. Estoy buscando su estado. Ah, ¿por qué no? Yo creo que no, profesora, porque pues la semana pasada lo último que vimos fueron hechos de tránsito. Hechos de tránsito, ok. Ajá, por eso tenían semana 13 en su plataforma, por eso tenían incendios. Porque en su semana 13, que fue se supone que la semana pasada, que no tuvimos clase, tienen ahí la parte de incendios, tienen 2 lecturas que les dije, no les voy a dejar esa tarea, pero sí les voy a pedir por favor que vean, ¿no? Inclusive ahí les dejé cargadas 2 cosas, ahí les dejé cargada una lectura y les dejé cargada un video para que pudieran apreciarlo un poquito. Porque semana 14, que se supone que es esta, o sea que nosotros técnicamente íbamos a abordar hoy incendios y la siguiente empezábamos con métodos de identificación, ahí sí tenían que hacer un mapa conceptual. Y esa tarea es, bueno, no, inclusive la tienen para la siguiente semana, porque es el martes 18 de abril. Entonces, no se preocupen, digo, vemos los métodos en general, acabamos en general y ya, aunque retrasemos la parte de incendios para no cruzar los temas, si están de acuerdo. Digo, lo único que va a cambiar, no llevan continuidad claramente, solamente es como el orden del temario, pero no pasa nada, en lugar de, digamos que lo pasamos uno antes, digamos, nada más sería ese el detalle. Ay, fíjense, no me acordé. Bueno, no, espérenme, regresamos a donde estaba. Sí, porque sí, verdaderamente.
Ok, perfecto. Bueno, eso a qué iba en honor a ese comentario, porque se los comenté. ¿Cuáles pueden ser desastres en masa? En muchos de los casos se ven incendios o se ven explosiones, donde hay a veces varias víctimas y por el estado, dependiendo si la explosión o el incendio fue muy grande, pues muchas de las ocasiones las personas están irreconocibles o a veces hasta prácticamente carbonizadas. Esta prueba pues ayuda mucho al reconocimiento. Un ejemplo, en el caso de este caso muy famoso que probablemente ustedes llegaron a escuchar, digo, no les tocó tal vez verlo, pero sí lo han de haber escuchado, que era el de la guardería ABC, donde fallecieron, pues, bueno, varios niños, digo, más allá de las evidentes causas y de lo complicado que en su momento fue el asunto, digo, bueno, a nosotros lo que nos importa, pues, es la cuestión de, digamos, de los mecanismos de identificación. En ese momento, bueno, sabemos que lo de la guardería ABC, pues fue un incendio que se dio precisamente en una guardería allá en Sonora. Los fallecidos fueron 49 niños. Digo, eran demasiados, porque aparte creo que eran 150, no me hagan mucho caso, 150 y tantos niños. De esos ciento y tantos, pues obviamente entre los que podían caminar, porque había niños que ya podían caminar, pues fueron los que más rápido pudieron salir, los más grandecitos. Y algunos, pues bueno, las niñeras, las cuidadoras, bueno, pues fueron las encargadas de sacarlos, ¿no? Pero entre ellos, bueno, fallecieron 49 niños. Y eso, pues obviamente imagínense, como fue una explosión, perdón, como fue un incendio, esto claramente se volvió pues un problema. Cuando llegaban los restos, muchos restos, pues los padres no podían identificar a sus hijos. Y bueno, pues obviamente ahí, ¿qué era lo que sucedía? Pues no había de otra, porque al final de cuentas, lo que se tenía que hacer para poder entregar los cuerpos era que estuvieran 100% identificados. Entonces, imagínense la carga emocional para empezar para los padres. Y luego, pues obviamente el estado de los menores, pues fue muy difícil, porque eran bebitos inclusive de 40, a partir de 40 días de nacidos. Imagínense, entonces digo, la realidad es que fue todo un problema. En este caso, bueno, ya de acuerdo a los testimonios y de acuerdo a todo lo demás, pues empezó a darse un problemón, porque para empezar, digo, por cuestión de la hora, porque eran como las 3 de la tarde, les estoy hablando que esto fue en el 2009, hace 14 años, por eso les digo que pues, no, muy probablemente no recuerdo. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues ahí, digo, más allá de todo, empieza a darse en una bodega. Se supone que en ese momento dijeron que era en una bodega que le pertenecía a Hacienda y que de ahí el humo se empezó a ir, digamos que a la guardería. La guardería, pues obviamente ellos tenían como ¿cómo les podemos decir? Como un muro compartido, si así lo quieren ver. El problema es que la temperatura empezó a elevarse. Eso eran algunos testimonios. Hay muchas otras cosas que, bueno, ya platicaremos igual y con calma en incendios. ¿Cuál fue el problema? También el problema fue que empezaron a tener problemas porque pues ya estaban rebasados en todo, en ambulancias, muchos restos no se podían sacar por el estado, por el tamaño, por la edad y muchísimas cuestiones. Pues bueno, ahí la identificación a través de ADN en desastre en masa, pues obviamente jugó un papel muy importante para poder, o más bien que los familiares tuvieran la certeza de que los restos, porque muchos de los casos no eran ni cuerpos completos, sino los restos que estaban por llevarse, pues eran los restos de sus hijos. Entonces, digo, es una de las pruebas pues, como bondadosas en ese sentido. Ahí es posible, ¿no? Es posible que se puedan extraer y eso es algo que hace que la identificación a través de ADN sea una prueba o sea una rama estrella de la criminalística, porque inclusive se puede extraer ADN de huellas dactilares. Estas huellas dactilares que se encuentran latentes, o sea, estas que están presentes en diferentes superficies y por ende pues nos pueden brindar mucho más y mucho mejor información. De ahí tenemos, miren, otras pruebas. Ahí tenemos en el caso de la pericial caligráfica para saber de quién o a quién le pertenece la letra.
En algunos, digo, dependiendo el lugar, dependiendo el tiempo y todo este tipo de cosas, le han llamado de diferentes maneras. Grafística, grafocrítica, documentoscopía, grafoscopía, etc. Pero cabe mencionar que cada una pues tiene sus propios elementos particulares. Y si ustedes hablan con un grafóscopo, pues les va a decir que no es cierto, que todas son diferentes. Bueno, pues puede ser. Al final de cuentas, pues es investigar o es peritar acerca de la caligrafía, porque bueno, dentro de la cuestión procesal así se la denomina. Esto ayuda a poder identificar si un determinado documento es del puño y de letra del autor que aparentemente lo están diciendo. ¿Esto por qué? Pues porque directrices neurológicas, a mí me comentaban en algún momento, ay, bueno, pero yo puedo hacer mi letra así, pero si yo la quiero hacer de otra manera, la hago de otra manera. Sí y no, pero resulta que después de ciertos momentos y después de cierto número de repeticiones, vamos a decir que nuestro cerebro nos traiciona y vuelve a regresar a nuestras directrices neurológicas y por ende, pues bueno, volvemos a hacer lo que solíamos hacer. Digamos que no podemos engañar a nuestro cerebro por explicarlo de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque es un conjunto de cosas. Es nuestro cerebro, lo que pensamos, nuestro lenguaje inclusive, y los gestos gráficos que tenemos muy característicos de cada uno de nosotros. Y cada persona también tiene su propio sistema, cada persona tiene su propia forma de escribir, que es muy personal y que también es muy individual y que no la compartimos con otras personas. Hay otros muchos, digo, también podemos hablar de otros muchos sistemas de identificación de personas que utilizan la criminalística, o sea, de los cuales se ayuda para poder identificar personas, víctimas, probables responsables. Hoy por hoy, pues afortunadamente ya tenemos también mucha tecnología que es encargada de ayudar a que los mecanismos de identificación sean mucho más seguros. Y no solamente para identificar personas con mecanismos judiciales, sino inclusive con otros, digamos, con otros fines, por desastres, por ataques terroristas, por seguridad de empresas, por seguridad de información, etc. Uno de los ejemplos de estos avances tecnológicos es la identificación biométrica. La identificación biométrica por sí sola no es, digamos que 100% nueva, sino digamos que es una parte moderna basada en un sistema antropométrico que fue hecho en el siglo XIX por Alfonso Bertillon, del cual ya hemos platicado en algunas otras clases y en algunas otras materias. ¿Qué es la antropometría? Pues, bueno, ok, él es como el pionero de la antropometría y la antropometría es como el precedente de la identificación biométrica. Pero, ¿qué es la antropometría? La antropometría es una ciencia que se encarga de estudiar nuestras medidas, ¿no? Nuestras características especiales del cuerpo humano, para que con ello nos podamos identificar entre todos, ¿no? No solamente entre personas, sino si nos vamos más allá, pues entre personas de diferentes razas, diferentes grupos, etc. Y la biometría, pues es el estudio de los mismos rasgos físicos, o también pueden ser conductuales, para identificar de una manera individual a las personas. Solamente que la biometría, a comparación de la antropometría, lo hacen a través de mecanismos o a través de medios o métodos automáticos. ¿Sí? Esa es como la única, digamos que la única diferenciación, que ya la biometría utiliza tecnología, no, y la cuestión de nuestra antropometría no lo hacía, la biométrica ya. Ahí tenemos en imagen inclusive un ejemplo de la identificación biométrica. Esto se hace, capta información y este software tecnológico mide y lo convierte en algoritmos o en fórmulas matemáticas esa información que obtiene. Ese resultado lo mete en una base de datos y el sistema ya compara, el sistema ya coteja si realmente la información que se está brindando es la misma información que debe de corresponder, ¿no? Individualiza, claro que individualiza.
¿Reconoce personas? Por supuesto que sí. Lo puede hacer a través inclusive de permitirnos o de negarnos acceso a los trabajos. Ejemplo, ¿no? Si se han dado cuenta, acá tenemos un sistema biométrico para reportar entradas y salidas, ¿no? Ya no es necesario que yo llegue y me anote en una libreta, ¿no? Yo llego, pongo mi huella en este aparato biométrico y en automático dicen que soy yo, aparece mi foto, aparece mi nombre y aparece mi hora de entrada y mi hora de salida. Eso es lo que hace. Puede servir también para habilitar operaciones. Hay mecanismos, hay aparatos que dicen, a ver, tú solamente vas a poder accesar a través de habilitar una operación. Ejemplo, los celulares. ¿No? Ahorita la mayoría de ellos, anteriormente la seguridad era un patrón, o era una contraseña, o era un PIN. Hoy por hoy ya tenemos mecanismos más avanzados. Ejemplo, lectura de iris, huella dactilar, que nadie puede ingresar a mi móvil, por lo menos de manera física, si no activa esa parte, ¿no? Entonces nos puede ayudar a habilitar una operación. Y para poder reducir de forma rápida el radio de búsqueda entre sospechosos, ahí creo que ya tenemos, digamos que tenemos la facilidad para que se pueda reducir de forma rápida la búsqueda, porque a veces tenemos varios, pero decimos, ah, caray, pero uno debe de estar dentro de la base. Ah, pues está, el que aparezca, pues ahí tenemos el acceso de la persona. La biometría busca hasta cierto punto pues un porcentaje de identificación más allá de alto, de esta certeza alta, que sea mucho más rápida, ¿sí? Por eso estos sistemas, desafortunada o afortunadamente, no tiene validez, digamos que pericial, si no se coteja de manera manual. Pues claro, debe de haber una parte de compañía entre la información biométrica y entre la información manual. Para algunas técnicas de ADN o grafo no se han logrado por lo menos tener soluciones biométricas. Esto pasa mucho por algo muy parecido a lo que platicábamos hace un rato con la parte de Dacti. ¿Por qué de Dacti? Porque igual no tenemos una base con qué comparar. O sea, ok, ya tengo, no es que yo te recoja como tal, a ver, tú oprime aquí en el biométrico y vamos a ver quién eres. Pues no, porque no tenemos una base general. Sin embargo, bueno, pues puede generarse, puede estarse cotejando, puede irse viendo, ¿no? Además de ser pues un mecanismo que ya lleva mucho tiempo funcionando y que al final de cuentas como método dactiloscópico puede servirnos, ¿no? Y bueno, muestra de eso es que muchas empresas lo tienen. Miren, aquí tenemos la parte de nuestra dactiloscopía, que es como vamos a dar la introducción a nuestra primera rama. Yo les decía que nada más vamos a ver tres: dacti, odontología forense y rehidratación. Son los únicos tres métodos de identificación que vamos a ver de manera particular. En el caso de dactiloscopía, bueno, más allá de ser una disciplina, de ser una rama de estudio de la criminalística, nos funciona como un mecanismo de identificación. Esto pues a través de un estudio, a través de una clasificación de crestas que podemos ver en las huellas digitales. Es muy importante que para empezar nosotros separemos la parte de lo que son las crestas y de lo que son los surcos. En algún momento, si mal no recuerdo, ya lo habíamos platicado, pero bueno, más vale que nosotros lo tengamos, digamos, como que muy claro, porque a partir de aquí es de donde nosotros vamos a empezar nuestro estudio. Yo les decía, si lo van a realizar, bueno, vamos a ver si el tiempo nos permite que hagan el estudio. Es muy bonito, les voy a decir que es muy bonito poder utilizar los reactivos para recoger nuestras pruebas. O recoger nuestra muestra dactiloscópica, pero acá lo más importante es poderlo interpretar, no solamente ponerle reactivo a la huella, poner mi calca, poner mi molde, no solamente eso, ¿no? Sino que lo más importante es explicar y lo más importante es poder interpretar qué características tengo yo. De hecho, lo que se tiene que hacer con huellas propias, bueno, ustedes lo van a hacer, bueno, si nos da tiempo, con huellas propias o con huella de alguno de ustedes. Ahora les voy a mostrar para que vean las crestas. Miren, aquí tenemos, no sé si se alcance a ver ustedes, otra afortunada, digo afortunada porque luego acá cuesta un poquito más de trabajo de ver,
Pero bueno, ustedes que están allá sí pueden aplicar el zoom, sí pueden acercar la imagen. Ahí tenemos nuestras crestas y nuestros surcos papilares. Si se dan cuenta, las crestas son como los volúmenes, ¿no? O sea, vamos a decir que las rayitas que tenemos todos y cada uno en nuestras huellas dactilares, algunos se aprecian más que otros, por lo menos a simple vista. Y por otro lado tenemos los surcos. Los surcos son los espacios que hay entre cresta y cresta, ¿sí? Digamos que son esos huequitos o esos espacios. Eso va a ser lo importante, porque al final esos surcos y esas crestas son los que vamos o siempre andamos dejando impresos por todos lados. Nada más que a veces no pasan o pasan desapercibidos a cierta vista. Y depende mucho de la superficie, si es una superficie clara, si es oscura, si es madera, si es cristal, si es metal. Pero nosotros andamos dejando nuestras huellas con material genético por todos lados. Acuérdense que las huellas dejan impresas cosas porque son, al final de cuentas, es grasa. Lo que nosotros dejamos implícito en la mayoría de ocasiones es grasa. ¿Por qué? Pues porque viene de glándulas sudoríparas. El aspecto muy particular de la huella depende de muchas cosas, de dónde provenga la persona también, de la edad, etcétera. Inclusive hay partes, sí las hay, enfermedades o inclusive algunas otras condiciones que pueden alterar o que inclusive pueden desaparecer las huellas, ¿sí? Hay mucho mito con respecto a de, ¿se pueden desaparecer las huellas si las quemo o cosas así? Bueno, lo vamos a platicar. Enfermedades. En el caso, sí hay enfermedades que las personas no es que se las quiten, sino que las personas nacen sin huellas dactilares, ¿no? Lo vamos a platicar más adelante. Aquí, ¿qué se comparan? Digo, acá también hay que ver y hay que ser muy preciso. Eso es mucho del vocablo, pues obviamente especializado de las ramas de estudio. Pero sí hay que ver que hay huellas latentes y hay huellas visibles. Las huellas latentes son aquellas que no son visibles al ojo humano, que son precisamente esas a las cuales se les tiene que colocar reactivo, a la cual se tiene que recoger, se tiene que levantar, porque aparentemente no alcanzamos a ver las características y por ende no vamos a presuponer de quién son. Y por otro lado tenemos las visibles. En el caso de las visibles, pues esas sí se pueden obtener a simple vista. Si alguien ha tocado alguna superficie, se va a poder dar cuenta que efectivamente, pues ahí podemos apreciarlas sin necesidad de estar poniendo reactivos, sin necesidad de tanto esfuerzo. Entonces, aquí las especiales para la dactiloscopía no son las visibles, ¿no? Generalmente se especializan más en las latentes. Bueno, vamos a dejarlo aquí en esta parte introductoria y ya continuaríamos el día jueves con la parte de dactiloscopía, si no hay ningún problema. ¿Hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? No, profesora. ¿No? Perfecto. Obviamente no tienen tarea, nada más les voy a encargar, bueno, va a quedar pendiente, va a quedar colgada nuestra tarea de este tema que ya adelantamos para que lo hagan ya forma de recopilación para la siguiente semana. Y en el caso de la de incendios, pues ahorita no tendría mucha razón de ser porque pues todavía no lo vamos a ver. Entonces, básicamente no tienen tarea. Ya el día jueves, ya con calma, vemos que es obviamente el tema que seguiría para que, bueno, ya podamos empatar nuestras tareas. Entonces, si no tienen dudas y si no tienen preguntas, pues entonces nos vamos a retirar y nos estaríamos viendo, bueno, escuchando mañana en fiscal. Sí, ya nos ponemos de acuerdo para la reposición. Cuídense mucho, Jessy, Dana, que tengan bonito día. Gracias, profesora. Igualmente, bonito día. Gracias, hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Adiós, cuídense mucho.